¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Dagoberto Gutiérrez, vicerrector de la Universidad Luterana, a quien le damos la más cordial bienvenida y siempre viene con buenos libros para recomendarnos cuando lo recibimos acá en el set. Y hoy no es la excepción. No, Dagoberto, bienvenido. No. Este es un libro maravilloso que se llama El Popol Vuh. Es nuestra Biblia. Nuestra Biblia. Normalmente leemos la Biblia de los hebreos, que es la historia de un pueblo y de un hombre muy importante, Jesús. Está bien. Pero esta es la Biblia de nosotros. Son historias maya quiché. Maya quiché. Explican la creación del mundo y también la lucha entre el ser humano y la muerte. Es bueno que lo busquen y que lo lean. Esto tiene un análisis de don Rafael Rodríguez Díaz, una publicación de la UCA. Este es un libro de Orlando de Sola. Orlando incluye en este trabajo sus reflexiones sobre la democracia. Claro, en todo lo que uno dice y escribe está expresado el origen de clase que uno tiene siempre, en todo lo que haces y decís, ahí va. Y lo que he aprendido en la vida, en los libros y en la vida. Es importante leer este trabajo de Orlando. Y Requiem por la soberanía popular, de Francisco Martín Seco, un periodista, que simula un diálogo entre Maquiavelo y Rousseau sobre la democracia, la dictadura, la división de poderes. Búsquenlo, vale la pena. Nosotros condenamos la ocupación militar de Inglaterra de las Islas Malvinas el 3 de enero de 1883. Se cumplen 190 años de esa ofensa contra el pueblo argentino y contra los pueblos latinoamericanos. Eso debe cesar. Argentina tiene derecho a su soberanía en ese territorio. Inglaterra debe retirarse de esas tierras que no le pertenecen. Respaldamos la libertad del periodista Julián Assange. De Wikileaks. De Wikileaks, que no ha cometido ningún delito. Es la lucha por la información. Lo que hizo Julián es mostrar los secretos de imperios tenebrosos como el estadounidense. Eso ocurre con los periodistas que de verdad deciden luchar por su libertad. Está pendiente su extradición. El presidente López Obrador de México ha propuesto el asilo para Julián Assange en México. Respaldamos esta propuesta. Debe de haber una prensa libre haciendo su trabajo en todos los países. No debe coartarse la libertad de expresión. Y los periodistas no deben venderse a los poderes. Deben tener libertad de denuncia, de escritura y de expresión. Eso es lo que hizo Julián Assange. Esto a nivel global, pero en cada sociedad y en cada país. Los periodistas deben ser libres para opinar y para expresar. Por supuesto, con inteligencia y con arte. Eso es otra cosa, ¿no? Va a cumplir años Dani ahí en Ciudad Arce, por el barrio La Esperanza, 16 años. Qué bueno, Dani. Preocúpate en pasar los grados sin copiar mucho. Sin copiar mucho. Para que aprenda de verdad. Para que aprenda de verdad. A ver. Un abrazo a Dani y a sus padres. Dagoberto, este es un año, recién va iniciando, pero un año muy interesante porque ya se va perfilando políticamente de cara a las próximas elecciones. Digamos que ese es un año donde vamos a ver una carrera del Tribunal Supremo Electoral para poner las reglas del juego y sobre todo
el tema de las elecciones internas que establece con la reforma en los partidos políticos, que no es algo nuevo, pero sí muy interesante estos procesos para la selección de los candidatos, ya sea los que tengan diputados o alcaldes en periodos actuales como funcionarios que puedan reelegirse o no. Exactamente. Este es un año político esencial en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Por primera vez está en juego el destino del dólar. El dólar le ha permitido durante décadas al imperio estadounidense imponer sus intereses al mundo. Lo que está ocurriendo en Ucrania es la confrontación entre la OTAN, Occidente y los Estados Unidos y Eurasia. Estamos hablando de Occidente y el Oriente, Eurasia, por el papel decisivo de Rusia. Está en juego eso. Para pueblos como nosotros, nos importa la construcción de un mundo multipolar y multicéntrico, donde nosotros podamos decidir libremente nuestros amigos. ¿Con quién negociar acuerdos comerciales? Con quién negociar, a quién venderle, a quién comprarle, sin las rejas de acero que los gringos imponen y sin el dominio de ese dólar. Por eso, este año que termina es decisivo. Y el año que empieza es mortalmente importante. Estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, que ya está instalado en todo el planeta. Económica. Esa guerra tiene varias líneas. Okay. Una línea es la economía, otra la ideología, otra la cultura, otra la militar. Pero lo que más se mira es la económica. Y en esa económica el dólar no tiene las de ganar. ¿Y quién podría sustituir al dólar? El dólar se trata de que siga siendo la moneda de un país. De tal manera que en la canasta de las monedas del planeta puedan jugar otras monedas, como está ocurriendo ya en la parte asiática, donde juega el yuan, juega el rublo, y en una parte muy reducida el yen, que sigue dependiendo del dólar. Okay. Como Japón sigue dependiendo de los Estados Unidos. O en las monedas europeas dependen de los Estados Unidos. Se trata de un mundo que no dependa de ninguna moneda. De tal manera que las regiones del planeta decidan libremente qué es lo que van a producir, qué es lo que van a vender, a quién se lo van a vender y a quién le van a comprar. Esa libertad solo es posible en un mundo multicéntrico. Ahora, ya se veía venir un año, lo había vaticinado el Fondo Monetario Internacional y otros analistas internacionales, un año muy complicado, el 2023, económicamente hablando, recesión, inflación, ya era un año complicado. Exactamente. La guerra en Ucrania, que lo analizamos en un programa de Dagoberto, la guerra Rusia-Ucrania le metió una presión adicional. Algunos vaticinaban una guerra muy corta, una guerra a mediano plazo. Todavía continúa. Y estos son factores de comercio, precisamente hablando del tema económico, que le meten más presión al sector económico, donde se vio la gran dependencia que se tiene del petróleo, del gas y de los productos que vienen de la parte europea, y por eso esta recomposición de nuevas formas de hacer negocios, de mirar hacia el sur y otras partes se vuelve fundamental para las economías. Es importante ese tema, porque no es el conjunto de acontecimientos en Ucrania lo que ha determinado la actual crisis del capitalismo. No, al contrario, es la actual crisis del capitalismo la que ha generado los acontecimientos en Ucrania. De todas maneras, esa crisis generó esa guerra en Ucrania, que no es de ninguna manera una guerra entre Rusia y Ucrania. No, en absoluto. Todo Occidente está en esa guerra. Todo Occidente. Es
crisis del capitalismo expresado en los planes fallidos de Occidente, que siempre pensaron los gringos, los europeos, que China y Rusia debían ser las maquilas permanentes de ellos. Cuando se derrumbó la Unión Soviética, ese fue el sueño. Usufructuar todas las gigantescas materias primas. Han pasado los años, 30 años, y la realidad es otra. Es Occidente la que depende del Oriente en materia energía, es decir, en materia decisiva. Ese despertar de ese sueño equivocado es particularmente dramático para los europeos, que son un gran conjunto de pequeños países, cada quien con su idioma, cada quien con su moneda, mordiéndose y matándose entre ellos, sin solidaridad, sin encuentros entre ellos. Y hoy no hayan qué hacer. Europa es como la niña bonita que es disputada. Por un lado, los gringos, y por otro lado, Rusia, que le proporciona la energía en condiciones ventajosas, mucho más baratas y de mayor calidad. Y los dirigentes europeos, como nunca antes, están mostrando su increíble incapacidad y su increíble torpeza. Y no solo la energía, depende muchísimo del trigo. Todo. Parece Europa, que siempre soñó en ser superior al Oriente, poner los pies en la tierra es muy amargo. Y eso les está costando. Dependen de la comida, de los frijoles, y no solo del petróleo ni del gas. Ellos, los actuales dirigentes europeos, no pueden resolver eso. Y Europa va para abajo, hundiéndose. Ahora, el asunto es, ¿se podrá resolver ese fracaso de ese capitalismo de Occidente, sin guerra? Me refiero a guerra global. Eso es lo que nos conviene a nosotros, lo que nosotros necesitamos. Pero eso uno no lo sabe. Si vos me preguntás a mí, parece difícil. Pero por primera vez en la historia de las guerras, Occidente no está a salvo, menos Europa. Cuando uno mira a esos dirigentes actuar, se explica por qué Europa ha sido destruida una y otra vez en guerras sucesivas. Es por la gran torpeza de sus cabezas dirigentes. Y es porque todo ese conjunto de pequeños países no se pueden poner de acuerdo ni entre ellos mismos. Ese es el peligro. ¿Cómo ha de manejarse un país como nosotros? Ese es de escuela. Vamos a hacer la pausa y vamos a analizar cómo debemos manejarnos nosotros en ese contexto. Exactamente. Muy bien. Vamos a la pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Dagoberto Gutiérrez, esta noche conversando. Hacía el análisis, Dagoberto, del contexto internacional. Y la gran pregunta aquí es, ¿dónde queda El Salvador y qué tanto puede salir perjudicado o buscar oportunidades de la situación pues, que se está viviendo en este contexto muy complicado a nivel internacional? Las opciones hacia el sur, estamos a las puertas de un TLC con China anunciado por el presidente, tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva para el país? Exactamente, nosotros somos un pueblo maravilloso, el más maravilloso del mundo, y si vos querés del universo, como vos me dijiste.
Y en esta coyuntura, para nosotros es cosa de vida o muerte recuperar Centroamérica. Es decir, recuperar el sueño del general Morazán, que es el salvadoreño más hondureño y el hondureño más salvadoreño, la cabeza política más brillante de la región, Francisco Morazán. Entonces, una primera pelea de nosotros es Centroamérica. Pero hay otra pelea en esta coyuntura, es la recuperación del Estado. Durante todas estas décadas de control oligárquico del poder, el Estado se convirtió en siervo del mercado. Eso hundió a nuestro país. Cualquier paso que se quiera dar hacia adelante ha de empezar por recuperar el Estado, el aparato del Estado, que tome el control. A partir de eso viene la recuperación y la reorganización de nuestro Estado. ¿A qué me refiero? Administrativamente, 20,000 kilómetros cuadrados están organizados en 14 departamentos y en no sé cuántos municipios. Eso no puede ser, porque responde a un momento histórico en donde habían feudos. Y en la Unión, por ejemplo, era lejísimo de San Salvador. Allá había un grupo de poder al que fue necesario hacerle un departamento chiquito. ¿Cuántos departamentos debemos tener? ¿14? No, unos 6 departamentos. ¿Y cuántos municipios? Hay que resolver eso administrativamente. Eso es uno de los primeros pasos para asegurar el control estatal y una mejor eficiencia del presupuesto del Estado. Pero a partir de eso, la producción de ciencia y tecnología. Hay que reorganizar el funcionamiento de las universidades. Cada universidad ha de dedicarse a la organización de su trabajo para producir ciencia y tecnología. Aquí es necesario transformar el trabajo de los docentes desde el nivel del kindergarten hasta el nivel de la universidad. Esto pasa por los profesores a todo nivel. Es una verdadera revolución. Sí, nos enseñan a ser buenos empleados, nada más, no a ser... Claro, ni buenas personas, no, buenos empleados. Es decir, es una calificación de la mano de obra. No. Y la educación ha de ir más allá. Necesitamos aprovechar la inteligencia que tenemos. Vos te das cuenta que periódicamente aparecen en los diarios las noticias de los niños y las niñas que ganan en concursos internacionales de matemáticas, de física, de química, de distintos tipos. Muy bien. ¿Y qué se hace con esos talentos? Se van para los gringos. Sí. Se forman en las universidades gringas y los gringos tienen una visión muy corta, muy miope. Estiman que no les conviene a ellos que nuestros países se desarrollen para que no se liberen todo eso. Y finalmente, la nueva construcción del vínculo del Estado con los seres humanos. Los seres humanos deben tener seguro el desayuno, el almuerzo y la cena. Deben tener seguro a dónde dormir, agua potable, trabajo, salud, educación. Ese mismo tema de la seguridad alimentaria está en riesgo, según la FAO, también para buena parte de la humanidad. Exactamente. En el marco de esta crisis del capitalismo, ¿cómo vamos a asegurar nosotros lo que comemos? Las tortillas, el frijol, el arroz. No nos importa mucho las uvas ni las manzanas, que no son malas, son buenas. Pero no es eso lo que comemos todos los días. Seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, de tal manera que nuestros campos estén produciendo. Mira las tareas que nosotros tenemos. Esto pasa por tener amigos en todo el mundo. Somos amigos de los Estados Unidos, ¿cómo no? No somos enemigos. No.
deben respetarnos. No deben inmiscuirse en las cosas que nosotros no las necesitamos, a menos que los invitemos. Somos amigos, ¿cómo no? Y tenemos un tratado. Les estamos ayudando a producir riqueza. Por eso tenemos en los Estados Unidos más de 3 millones de salvadoreños trabajando para ellos. No nos están haciendo ningún favor ni ninguna misericordia, no. Estamos produciendo riqueza. Todos los salvadoreños y salvadoreñas que estamos en los Estados Unidos, les estamos produciendo riqueza. Una parte viene para acá y es legítimo. Claro que es legítimo. Claro. Ellos deciden qué hacer con lo que ganan. Por supuesto. Relaciones con Asia. Somos amigos de China. Hay un tratado firmado. Sí, y hay un tratado firmado. Amigos de Rusia. Amigos en todo el mundo. De Irán, de Arabia Saudita, de los países del Golfo. Claro, de eso se trata. Si nosotros aplicamos estas líneas a nuestra vida, podremos sobrevivir a la crisis actual del capitalismo. Ahora, hay que retomar el tema de la producción nacional, es fundamental para no estar dependiendo, porque mucha de la alimentación en el país la importamos, Dagoberto. Brillante. Y eso ya no puede ser. Seguro, es la soberanía alimentaria. Correcto. A nosotros nos dan de comer Nicaragua, Guatemala. Y nos gustan los quesos de los nicas, como no, han inventado quesos. Pero eso no puede seguir, no. Porque va a llegar un momento donde ellos van a decidir que es importante que coman los nicas. Su propio mercado. Claro, y ellos comen más que nosotros. Son más. Y comen mejor que nosotros. Nosotros somos más pobres. Cada vez comemos como pajaritos. Mira los tamales. En Nicaragua el tamal se llama nacatamal. Y tiene de todo, arroz, papa, frijol y otras cosas que ellos inventan. Y mirar los tamalitos de nosotros, chiquitos. Y cada vez más chiquitos. Y cuando a uno le dicen que es tamales de gallina, un hilito de carne de gallina. Nada más. No creas vos que es un gran pedazo de gallina. No. Es decir, para nosotros que somos más pobres, el problema que has tocado es debido a muerte. Debemos producir lo que nosotros nos comemos. Incluso las autoridades de agricultura nos dijeron que estaban viendo la posibilidad de incrementar el hato ganadero, viendo con Argentina unos proyectos de importación de vacas y todo. Debido a muerte, debemos producir leche. Y el ministro de Agricultura debe de saber que una misión importante es aumentar el tamaño de los tamales. ¿Oíste? Sí. Tal vez no tanto como el nacatamal de Lonica, que es una gran proeza histórica, ¿verdad? Sí, pero un poco más grande. Y el hato ganadero, magnífico. Porque los quesos que uno compra no tienen ningún sabor. Vos, Carlitos Callejas, mira esos quesos que estás vendiendo. No siempre tienen sabor. Yo sé que vos oís estos programas. Pero esa es cosa del Estado. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Para eso debe haber en el centro de la vida un aparato del Estado. Y una comunicación del Estado con toda la gente. Toda la gente. ¿Quiénes van a asegurar la comida? La gente que trabaja en el campo. Claro. Incluso hay que pensar en el retorno de salvadoreños de los Estados Unidos que vengan a trabajar el campo. Gente como yo no sé mucho del trabajo del campo. Yo soy campesino. Mi origen es campesino. Mis padres, mis madres. Por eso uno defiende los intereses de los campesinos a muerte. A muerte. Porque el origen de uno es campesino. Mi abuelo y mi abuela es campesina. Ahí palpita el olor al campesino. Pero yo soy otra cosa ya, voy. Me encantaría estar sembrando. Sembrando. Sí, pero uno ya no puede hacer eso. Sí.
Esto es hipótesis que hay que mandarlo a sembrar maíz. Ahora, pero todavía se puede hacer una reingeniería para, por ejemplo, recuperar el café. Hay historias magníficas de cómo dependíamos tanto del café, todo lo que se logró, las carreteras y todo lo que se le apostó realmente a un rubro que fue tan importante para la economía nacional. Has venido vos iluminado, Eduardo. ¡Puchica! Es cierto. Claro. Eso es una de las cosas que se necesita hacer. El café a partir de otra filosofía. A finales del siglo antepasado se instauró en el país el control de la oligarquía cafetalera con la familia Regalado. Al final de ese siglo apareció en Santana Tomás Regalado, los famosos 44. Se hizo del café la base de esa oligarquía. Se aumentó la riqueza. Pero las zonas de mayor producción de café son las más pobres. En este momento, la zona de Aguachapán, por ejemplo, es la más pobre. Y hoy los productores de café no son parte de esa oligarquía. Pero el café es la garantía de nuestra vida. No estoy hablando económicamente, porque los cafetales constituyen el único bosque real que tenemos. Y mira cómo es la cosa. Hoy el café tiene problemas con el precio, pero tiene mayor valor que cuando el precio era alta. Y nosotros hemos de garantizar que los cafetales se mantengan saludables, porque son el único bosque real con que cuenta el país, el bosque cafetero. Y si salvamos el bosque cafetero, salvamos la cosecha cafetera. Y ahí es decisiva la calidad del café. Hoy en el mundo eso cuenta mucho, la calidad del café. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Hay otros temas que vamos a abordar esta noche con Dagoberto Gutiérrez. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Dagoberto, queremos aprovechar para otros temas también más de coyuntura nacional para abordar en temas políticos. Decíamos, este es un año muy interesante donde habrá elecciones internas de los partidos y se verán nuevas figuras que podrían ser incorporadas o algunos de los actuales, tanto diputados o candidatos a diputados, en algunos casos que vimos en algunos partidos que no pudieron quedar, que buscarán un curul o en el caso alcaldes también, es decir, habría renovaciones en los cuadros de los partidos políticos. Exactamente. Yo pienso que en este momento cuando hablamos de oposición, pensamos en dos territorios, la oposición electoral y la oposición política. Okay. Ocurre que en el mundo actual lo electoral resulta ser lo menos político de lo político. Cuando se inventaron las elecciones, eso era la esencia de lo político. Pero hoy ya no. Ahora, pero esa oposición electoral es muy necesario que asegure su participación en las próximas elecciones. Que pongan candidatos. Uno piensa sin ser de los partidos políticos y sin tener la sabiduría que la gente de los partidos políticos tiene, ni la inteligencia, que en ese territorio conviene que los candidatos no sean de algún partido. Precisamente porque los partidos políticos han sido derrotados y desterrados de la vida del país por el pueblo mismo. Por el pueblo mismo.
Entonces, la relación con partido político desprestigia mucho. Entonces, uno, sin relación con partidos políticos. No tienen que ser de los cuadros de los Así piensa actuales. uno. Dos, Sí. gente con prestigio, que manejen bien el idioma. Que manejen bien el idioma. Y tres, con un programa popular. Lo que uno mira de la oposición electoral aquí es que los temas que les preocupa son superestructurales. Es decir, les preocupa la Constitución. Les preocupa el régimen de excepción. Pero, ¿y lo que come la gente? ¿Lo que bebe la gente? ¿El trabajo de la gente? ¿El salario de la gente? Hasta ahora ningún partido de esos está hablando de eso. ¿Cuánto le importa al pueblo la Constitución? ¿Cuánto? En un país como el mío, en donde la Constitución no es lo que rige la vida. No. La Constitución es un texto. Lo que rige la vida es el contexto. Eso es oposición. Pero hay otra oposición, la política, la que no se mira. La oposición política tiene un rostro nacional y un rostro internacional. Por lo que sea, el gobierno actual tiene respaldo internacional y respaldo nacional, pero tiene oposición internacional y oposición nacional. Es increíble. Y determinados funcionarios en determinadas circunstancias, de determinados gobiernos, en determinadas latitudes, opinan sobre lo que hace el gobierno. Como si les importara. Y como si un país puede meterse impunemente en los asuntos internos de otro país. Y uno sabe que sí se puede. Que tenga injerencia o no, eso es otra cosa. Esa es otra cosa, es otra cosa. Pero se meten. Depende del gobierno de aceptar o no eso. Allá hay una oposición política internacional. Y hay otra oposición nacional, expresado en los sectores dominantes tradicionales. Porque en el proceso político actual hay una pérdida de poder parcial, muy parcial, de los sectores dominantes tradicionales. ¿Por qué parcial? Porque han perdido el control del aparato del Estado, pero no el control de la economía, ni el control de los aparatos ideológicos. Y hay una disputa por el control de los aparatos educativos. En todos esos terrenos se ejerce el dominio de los sectores dominantes. En eso hay una lucha. No conviene olvidar que la lucha ideológica es la fundamental. ¿Qué es lo que piensa la gente? Yo soy dominante, yo necesito que la gente piense como el dominante. Esa es la ideología. Y esos aparatos ideológicos están en manos de ese poder tradicional. Totalmente. Allí hay una oposición que no es electoral, es política. ¿Y esa puede influir en una elección? Totalmente. Siempre esa es la que influye y decide los resultados electorales. Más que la política. Mucho más. En ambos. En la oposición electoral y en la oposición política hay política. Sí, pero es esto. La política se relaciona con el poder. Y los partidos políticos, por su propia naturaleza, son instrumentos del poder. Instrumentos del poder. Siempre. Esa es la naturaleza de los partidos políticos. Por eso los partidos políticos aparecen y desaparecen. El poder real no desaparece. Hay que aniquilarlo. Hay algunos, Dagoberto, que consideran que hay más opción para la oposición competir con nuevos partidos políticos que con los partidos tradicionales, por lo mismo que usted decía,
buscan nuevas figuras, que no estén vinculadas, que no sean de la estructura, que sean líderes locales. Me refiero a elecciones más de diputados y elecciones de alcaldes. Otros dicen, la apuesta debe ser nuevas fuerzas políticas que no estén vinculadas a los partidos. Exactamente. Pero en el mundo de los partidos políticos hay suficiente experiencia e inteligencia para entender todo esto. Para entender todo esto. Lo que ocurre es que la cabeza electoral, el ser candidato, es una fenomenología de increíble peso en la psicología de las personas. El candidato es una palabra que viene de otra palabra latina que quiere decir toga candida. Toga candida. Esto viene de Roma. En Roma, los que aspiraban a un cargo público se vestían con una toga blanca para mostrar candidez, pureza y honestidad. Mira los romanos, qué perversos eran. Y ya votaban. Eran barritas de arcilla, los votos que se iban echando en una canasta. Entonces, candidato quiere decir toga candida. La gente vota por un candidato, pero no vota por la persona que está adentro de la candidatura. Que es diferente. Que es diferente. El candidato se sonríe, tiene buena dentadura. Nunca has visto vos un candidato cholco, ¿verdad? No, jamás, jamás. Toda buena dentadura. Es inteligente, es trabajador, ama a los niños, es honrado. Ese es el candidato. Y la persona que está dentro de esa coraza que se llama candidatura es otra cosa. Por eso cuando ese candidato gana una votación y asume el cargo, ya no es el mismo. El que se comprometió en la campaña electoral es el candidato, pero el que asume el cargo es la persona de carne y hueso que no se ha comprometido a nada. Mira la gran trampa. ¿Qué tanto un candidato con una buena imagen, con un partido de oposición muy golpeado, puede levantar? A uno le parece que no es fácil. No, no es fácil. Y hay que ver las encuestas. Hay que ver las encuestas. No es fácil. Pero gente como yo sabemos que en la sociedad hay gente valiosa que no tiene nada que ver con los partidos políticos. Pero como esto está librado a la cabeza de cada agrupamiento. Y uno entiende que se pensará que conviene usar el mismo color. Ahora, hay ejercicios de candidaturas independientes, que fue una de las reformas, que al final pues, se cumplió con el requisito, Dagoberto, de la reforma, del escrito presentado, pero no se vio mucho apoyo de la población hacia ello. Y esas candidaturas expresaban justamente el desmoronamiento del papel de los partidos políticos. Porque eran candidatos que no representaban a ningún partido político. Por eso se llamaban independientes. Pero nada es independiente en realidad, ¿verdad? No. Yo estoy vinculado a determinados intereses. Siempre es así. Los partidos mucho más. Hoy están, sin embargo, ante ese dilema. Pero es importante que participen. Es necesario que participen. Sí. Ahora, es muy difícil, ya el presidente anunciando que buscará ser candidato y buscar la reelección, que un partido pues entre la contienda con aspiraciones reales de ganar la presidencia de la República. Es muy difícil, pero los partidos tienen escuela en eso, de luchar en condiciones difíciles. Además, por ahora el presidente de la República tiene allanado el camino legal de una reelección. Eso está resuelto. Claro que hay discusión en todo eso, está muy bien. Y tienen derecho a opinar lo que tengan en contra de esto, ¿cómo no? Pero ese camino está allanado. Yo no he escuchado, sin embargo, al presidente de la República decir que va a ir y que se va a presentar como candidato otra vez. No lo he escuchado, pero el camino está allanado.
Electoralmente la oposición no parece ser un gran problema, pero es necesario que se participe. Políticamente uno no sabe cómo se mueve esa oposición. La oposición política. Hay una abstracción en el cerebro que es necesario para ordenar los factores de poder que se están moviendo en este momento. Y uno se pregunta, bueno, pero es que mi país tiene 20,000 kilómetros cuadrados, es un país pobre, atrasado. Y de repente se vuelve muy importante. Hasta los europeos, que tan alocadamente dirigen sus intereses, opinan que debieran estar preocupados porque les ocurre lo que les está ocurriendo a ellos, que dan lástima. Pero opinan. Los gringos siempre opinan. Y deberían preocuparse por lo que les está ocurriendo a ellos en su país, que también es muy grave. Van para abajo. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, Dagoberto Gutiérrez en los estudios. También habrá otros temas añadidos a este proceso electoral, como el voto de los salvadoreños en el exterior, en la modalidad que está implementando y que anda corriendo el Tribunal Supremo Electoral, por supuesto. Sí. Para ello, de los esfuerzos que se han ido realizando, Dagoberto, para que haya una mayor participación de salvadoreños y pues sí, será importante al final ver los votos pues que se logran y cómo ir avanzando en cuanto a este tema, que es un derecho que se tenía con ellos. Esa es una política necesaria, inevitable, que tiene dos rostros para nosotros, emigrantes salvadoreños. Porque por un lado, el emigrante salvadoreño debe, en primer lugar, ser ciudadano estadounidense. Debe participar en la política de los Estados Unidos. Debe ocupar cargos públicos allí. Este es el momento histórico de hacer eso. Ese es un rostro. Deben esforzarse en aprender inglés. Este es el momento histórico necesario para hacer todo eso. Pero al mismo tiempo, no deben olvidar que su patria es esta. Y este es el único lugar donde uno es. En cualquier otra parte del mundo, uno es emigrante. Aunque vivas en ese país 100 años, serás emigrante. Por eso deben aprender a participar en la vida política de su país. Y es legítimo el esfuerzo para que esta gente vote. En términos políticos, porque nosotros necesitamos que el emigrante esté vinculado histórica y políticamente a esto. Esté vinculado a esto. Una manera de vincularse es esto, por vía política institucional. Claro, y esto tiene un significado electoral, por supuesto, y que no estamos hablando de elecciones, pues. Y hay un fenómeno también que se ha visto mucho debido a la inflación y el costo de vida en los Estados Unidos, también para muchos, sobre todo inmigrantes, o incluso que tienen ya la ciudadanía, cuando ya se jubilan, el costo de la vida es tan alto que lo que prefieren es mejor regresar a sus países de origen y vivir. O sea, no pierden el vínculo. No es que se quedan a terminar sus días en los Estados Unidos, se vienen. Exactamente. El hecho de que voten aquí fortalece ese vínculo. Nosotros, como país y como sociedad, necesitamos que funcionen dos vínculos. Uno, con aquel país, que no es nuestra patria,
Nuestra patria a la que amamos es esta. Eso lo debe saber todo emigrante en cualquier parte del mundo, por la que damos la vida. La patria es algo por lo que se da la vida, es esto. Y entonces, una manera de vincularse a esa patria es participar políticamente en las decisiones que se toman. Eso es lógico. Pero además, para asegurar el retorno. El retorno. A su casa. Esta es su casa. Si allá logran un seguro, una pensión, lo que sea, aquí está su casa. Y regresan a los diferentes pueblos de su patria. Mira los rostros de esa política. No es simplemente la emisión del voto, no, está vinculada a todo esto. Y eso es lo que está ocurriendo. Cada vez aumenta el número de salvadoreños que vienen de regreso. Y ahí están en sus cantones, en sus pueblos, respirando el aire en el que nacimos. De hecho, la pensión, incluso jubilados en Estados Unidos, les alcanza en El Salvador, no así en Estados Unidos. Claro, claro. Aquí sí te alcanza. Suficiente para los frijoles, para el queso. Mira esos quesos vos, Carlitos Callejas. Mira esos quesos. Es lo que comen. Todos comemos el mismo queso. Al servicio de toda esta realidad está esa política del voto en el exterior. No es solo las elecciones, no. Todo esto. Es que si yo tengo DUI y vivo en Los Ángeles o Nueva York, pero tengo mi DUI de mi patria, eso me vincula a mi patria. Allá en los Estados Unidos tendré otras cosas. No sé qué papeles dan los gringos. Y hay que tenerlo todo legal. Todo legal. Hay algunos que dicen que es muy caro este esfuerzo que se realiza para el voto de los salvadoreños en el exterior, cuando al final los números son muy bajos de la participación. Y otros dicen, bueno, es el derecho de ellos y el deber del Estado proporcionar. Por supuesto. Y yo creo que tiene que salir caro eso. Pero tienen derecho los que están en Nueva York, en Búfalo, no sé en qué lugar de ese extraño país, ganándose la vida. Derecho a participar en su casa, en las cosas de su casa, de ser candidatos, y eso es lo que ha ocurrido. No sé cuántos votos van a venir de ahí, de los Estados Unidos, y uno no sabe cómo van a votar ellos, tampoco, pero ese es el azar de toda votación. Es una muy buena noticia, con estos elementos a los que me he referido. No es solo el voto, no, es la participación aquí y la participación en los Estados Unidos. Los salvadoreños deben saber que incluso deben disputar en su momento la presidencia de los Estados Unidos. Ahora, hay un menudo trabajo que tendrá en sus manos este Tribunal Supremo Electoral, porque tiene unas complejidades diferentes a otras elecciones que hemos vivido en el país. Por supuesto, por supuesto. Ahí hay gente con mucha experiencia y mucha capacidad, que han aprendido mucho del tema, pero no es fácil. Han de estar corriendo para resolver todos los problemas, de tal manera que el que quiera votar en los Estados Unidos tenga facilidad para hacerlo, tiene derecho. Y debe tener derecho de votar en los Estados Unidos, de ser senadores, hasta presidentes, y vinculados con nosotros. Eso no es fácil. Cuando en Roma el general Vándalo Estilicón fue jefe del ejército romano, fue más romano que cualquiera. Más romano que cualquiera. Y al final lo mataron los mismos romanos. Cuando en los Estados Unidos el primer negro fue presidente de los Estados Unidos, ¿cuál era el apellido? ¿Es el apellido? Obama. Obama fue presidente de los blancos, el presidente más blanco de los Estados Unidos. Es decir, esas no son cosas seguras. La población negra de los Estados Unidos pensó que iba a ser el presidente de ellos. Fue el presidente de los blancos. Lo digo porque nos puede ocurrir a nosotros. De repente un salvadoreño es presidente de los Estados Unidos.
y resulta ser más estadounidense que los gringos. Pero bueno, ahí vamos a ver. Vos vas a ver eso. A lo mejor te nombra canciller a vos. No, estoy bien aquí. Estoy bien aquí donde estoy, Dagoberto. Ahora, sí es un momento también localmente para ver esos números de las encuestas, ese porcentaje todavía de personas que no sabe por quién va a votar o no sabe si irá a votar, que se vaya moviendo. Es una decisión importante, ese pastel del ausentismo. Claro. En todo proceso electoral hay esa franja, claro, de indecisos. Esos indecisos son indecisos reales o indecisos formales, porque en ocasiones la gente ya tiene decisión, pero no quiere decir. Correcto. No, dice cualquier cosa. Me ha ocurrido a mí. En ocasiones pasan encuestando antes, y preguntan, ¿y usted de qué partido es? Yo digo, del PCN, entonces, del PCN, o si no, del PDC, o digo siempre de diferentes partidos. Algunos me dicen, no le creo, don Dago. Entonces, ya no se puede. Así será la gente. Pero hay una franja de indecisos en todo proceso. Yo no sé el tamaño de esa franja en nuestro país en este momento. No creo que sea muy grande, pero siempre hay. Es legítimo. Y tienen derecho la gente a dudar de que ¿cómo voy a hacer? Quien lo conquista son los partidos. Esa es la función que tienen. Es el trabajo de los partidos, claro, justamente. Hoy lo tienen difícil los partidos, pero ese ha sido su trabajo. Hay algunos, como dijiste, que insisten en ir con los colores y el vestido de los partidos políticos. Está bien. Quizás no es lo más aconsejable, pero como ellos saben más que uno en esas cosas electorales, ¿verdad? Ellos sabrán. A lo que se atiene. Muy bien, Dagoberto, gracias por acompañarnos esta noche. Un abrazo, Eduardo. Y yo pensé que eras de Chalchuapa. No. Tan inteligente, dije yo, ha de ser de Chalchuapa. Sí. No, San Salvador. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.